Elementos, factores y funciones de la comunicación humana. Integrantes: Claudia Vanessa Barahona, Carmenza Natalia Betancourt, Kathleen Polet Piñeres. Docente especialista: Javier Mauricio Suárez. Universidad Mariana, especialización en familia. Saludos, mi nombre es Kathleen Piñeres, hago parte del grupo F de Teorías de la Comunicación. En este caso les voy a hablar de un tema muy importante para que se dé la comunicación. En este caso deben existir unos factores y unos elementos. Dentro de los factores se encuentran el receptor y el emisor, quienes son los que juegan ese papel importante para que se dé la comunicación. El receptor es quien recibe el mensaje y lo interpreta, el emisor es quien transmite este mensaje. También deben existir unos elementos fundamentales, tales como el canal, el código y el contexto. Entendiendo así que, según el autor Jacobson, el canal es ese vehículo por el cual se transmite el mensaje. Este puede ser natural, es decir, el aire, o puede ser artificial, como es una carta, un papel escrito, etc. También tenemos que los códigos deben existir, son una serie de signos y reglas que se dan y que deben ser comunes entre el emisor y el receptor para que el emisor emita el código o los códigos y el receptor los reciba y los descodifique. Es decir, hay una codificación y una descodificación de estos códigos. También tenemos el contexto, que es fundamental porque es donde se desarrolla todo esto de la comunicación y es de carácter influyente para que se dé la comunicación. Influye el contexto en el cual se dé. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Claudia Vanessa Barahona y el día de hoy les voy a hablar sobre las funciones de la comunicación humana de acuerdo al autor Roman Hackinson. Este autor nos habla sobre la comunicación teórica y a su vez dice que se basa en la comunicación lingüística, lo cual tiene como fundamento 6 funciones constitutivas. Estas funciones son las siguientes. La primera, función emotiva, también llamada como función expresiva. Esta permite al emisor expresarse por medio de sentimientos, por medio de sus emociones y por medio de sus estados de ánimos, como por ejemplo, cuando saludamos eufóricamente a una persona, hola, ¿cómo estás? O cuando expresamos algún dolor, ay, me duele el estómago. La segunda función es la función cognitiva o apelativa. En esta función se centra en el receptor, que trata de explicar o dar una orden a algo. En esta función, el ordenador siempre trata de comunicar o influir al oyente. Como por ejemplo, tenemos el dar una orden. Por favor, tráeme un vaso de agua. Es el tono como nosotros lo expresamos y qué es lo que damos a entender. A su vez, otro tipo de expresión sería levántate de ahí. ¿Sí? Son las expresiones como nosotros demostramos o damos una orden de algo. En la tercera función tenemos la función poética. En esa función se centra en el mensaje. Cómo lo decimos y cómo lo escribimos para que suene algo bien. Como por ejemplo cuando nosotros expresamos, qué bonito está el cielo. O cuando nosotros hablamos de nuestra propia lengua y expresamos dichos o frases como, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y a continuación, mi compañera Natalia les va a hablar sobre las 3 funciones últimas de la comunicación lingüística. Vamos a hablar de la función fáctica o de contacto.
En esta función pues se centra más que todo en el canal, en la forma en cómo llevar la comunicación de emisor a receptor. Pues cuando esta función, pues los mensajes buscan es establecer más que todo y prolongar una comunicación de tipo pues fática. Es muy habitual en las expresiones, digamos, de cortesía, como por ejemplo los saludos, la parte convencional, las expresiones para pues tener un contacto de tipo telefónico, y también pues aquí la charla ocurre exclusivamente para mantener una relación de tipo social. Dentro de la función metalingüística, pues esta función se centra más que todo en el código. Pues en este caso el código también pues funciona como un referente, es decir, pues que hablamos sobre la lengua y haciendo uso de ella. Es decir, es lo propio del lenguaje de tipo verbal. Pues esa capacidad que tiene el lenguaje verbal es pues de hablar sobre la reflexibilidad, o como la reflexibilidad. Pues esta función, digamos, está muy presente en los ambientes, digamos, de tipo académico, gramatical o en los diccionarios. Dentro de las funciones representativas o referencial, esta función lo que hace es centrarse en el contexto o en el referente de la comunicación. Pues el mensaje contiene una información, digamos, muy objetiva acerca de la realidad que se quiere expresar dentro de la comunicación. Se considera una función, digamos, no tan marcada, pero pues porque esta tiene muchos de los recursos, digamos, lingüísticos, y que si posee otras funciones, pues la función es propia del lenguaje, digamos, científico. Y la comunicación humana es un intercambio de mensajes, opinión, estados de ánimo o impresiones entre un emisor y un receptor, utilizando distintos recursos y códigos, los cuales fortalecen las relaciones sociales, enriquece a los implicados y es el principal elemento de desarrollo cultural. Muchísimas gracias por su atención prestada.